Saludos colegas, en este video tutorial revisaremos y recordaremos cómo se realiza la regresión múltiple en Excel. Hay que recordar que el modelo de la regresión múltiple se basa en las mismas premisas de la regresión simple, en la que buscamos ver la relación que existe entre varias variables, las cuales son dependientes o independientes. La diferencia es que la regresión múltiple pueden haber muchas variables dependientes y obviamente solo una independiente. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Pues podemos tener todas las variables dependientes que queramos ver para una dependiente, perdón. Recordemos que la fórmula rápidamente era, dependiendo de la cantidad de variables independientes, así es la manera en la que van a haber coeficientes. Es decir, la fórmula general del modelo es y igual a b sub 0 más b sub 1 de x1 más b sub 2 de x2 más así hasta b sub k de xk, que sería la última variable, más el error esperado. Entonces, veamos un ejemplo rápido. Tenemos la información histórica de una empresa de bienes raíces que, en base a la antigüedad y el tamaño de la casa, ha sabido ver y ofrecer las casas a un determinado precio. Entonces, lo que nos interesa en este caso es ver cómo están esos datos asociados y poder realizar una fórmula de regresión o una ecuación de regresión para pronosticar una venta esperada. Entonces, nosotros tenemos una serie de datos desde el precio de la venta, los pies cuadrados, la antigüedad y una condición. Lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son nuestras variables, o sea, cuál es y, cuál es x. X siempre van a ser las variables independientes, es decir, las que no sufren ningún ajuste o ningún cambio. En cambio, la variable dependiente va a ser aquella variable que, en base a lo que cambien las otras variables, va a sufrir un valor. Por ejemplo, acá vemos que en base a los pies cuadrados y la antigüedad, el precio de la venta iba a cambiar. Entonces, pies cuadrados y antigüedad es las variables independientes y precio de venta va a ser la variable dependiente. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a trabajar en Excel? Bueno, tenemos que irnos a nuestra pestaña de datos y análisis de datos. Si a ustedes no les aparece esta opción es porque probablemente no la han cargado. ¿Cómo es que la cargamos? Rápidamente nos vamos a archivo, luego a opciones. En opciones nos vamos a complementos, nos vamos hasta la parte inferior donde dice administrar y verificamos que esté como complementos de Excel y le damos ir. Acá verificamos que esté marcado herramientas para análisis y le damos a aceptar. Esto lo que nos va a hacer es, en la pestaña de datos, agregar la opción de análisis de datos. Entonces, para empezar con la regresión múltiple, nosotros vamos a dar clic en análisis de datos, regresión, le damos a aceptar y aquí nos pide los valores que necesitamos saber. Entonces, el rango y de entrada, recuérdense que y es la variable dependiente, es decir, la que depende de las otras variables. Entonces acá mencionábamos que el precio de venta es la variable dependiente, porque en base a los pies cuadrados y la antigüedad es que vamos a tener el precio de venta. X van a ser las variables independientes, en este caso sería pies cuadrados y antigüedad. ¿Por qué no tomamos las otras? ¿Por qué no tomamos la condición? Porque no tiene un valor numérico. Entonces no lo podemos utilizar a menos que le ponderáramos y le creáramos un valor. Marcamos la opción de rótulos para que le indiquemos a Excel que la primera fila es títulos de la tabla. Marcamos donde queremos que salga, si en la misma hoja, en este caso voy a venir y que me lo coloque en la parte inferior, ya sea también si lo queremos en una nueva hoja o en un nuevo Excel. Marcamos la opción de residuos y le damos a aceptar. Acá, si se fijan en la parte donde elegimos que saliera el detalle, ya nos aparece todos los valores necesarios, desde el coeficiente de correlación, que sabíamos que era R, el coeficiente de determinación, que era R cuadrado, la suma de los cuadrados, acá tenemos la suma de los cuadrados totales, la suma de los cuadrados de los errores y la suma de los cuadrados en base a la regresión.
Por último están los coeficientes. Estos coeficientes van a ser los que nos van a servir para generar la fórmula de la ecuación. Si se recuerdan, nosotros en la fórmula teníamos que era y igual a b sub 0 más b sub 1 de x1 y así con todas las variables. En el caso de este modelo, ¿cuántas variables independientes tenemos? 2, pies cuadrados y antigüedad. Entonces la fórmula que vamos a estar teniendo va a ser de la siguiente manera: y igual a b sub 0, que es un coeficiente único, más b sub 1 de x1 más b sub 2 de x2. ¿Por qué solo 2? Porque solo dos variables tenemos: pies cuadrados y antigüedad. Ok, ahora reemplacemos los valores de b sub 0, b sub 1 y b sub 2. Si hubieran 3 variables, b sub 3. Si hubieran 4, b sub 4. En este caso, como solo tenemos dos variables independientes, son las que vamos a marcar. Entonces, acá nos dice que b sub 0 va a ser este valor, 146.630.8936. Entonces vamos a copiarlo así como aparece, 630.8936 más b sub 1 va a ser el siguiente valor, 43.8193.6649 de x1 más b sub 2, que en este caso es negativo, menos 2898. Entonces acá podemos poner de una la resta por ley de símbolos. ¿Por qué? Porque más por menos es menos. Entonces menos 28.098.686247 de x2. Entonces esta va a ser nuestra ecuación de regresión con la que nosotros podemos pronosticar. Entonces, digamos, ya podemos resolver preguntas como: ¿a cuánto podría vender una casa que es de tantos pies y de tanta antigüedad? Asumemos que nos interesa una casa que tenga 2500 pies y que tenga 10 años de antigüedad. ¿Qué significa esto? Que vamos a reemplazar donde está x1 por los pies. ¿Por qué? Porque es la primera variable, y luego en x2 la antigüedad. Entonces simplemente podemos agarrar esta misma fórmula, reemplazo x1 por qué valor me interesa. Estamos asumiendo 2500 menos el valor respectivo por x2. ¿Cuál es x2? En este caso es 10. Entonces ahí ya tenemos nuestra fórmula con valores reemplazados. Lo siguiente va a ser simplemente calcular el resultado. Entonces vamos a traerme todos estos valores a excepción de la y, le vamos a poner más y el valor. Entonces, si se fijan, acá ya tenemos la respuesta. O sea, en base al estudio de regresión y la fórmula de ecuación presente, el precio en el que podríamos vender una casa de 2500 pies con 10 años de antigüedad será de $227.192.45. Entonces, para eso nos sirve este tipo de modelos, para rápidamente identificar cuál es la ecuación de regresión y generar los pronósticos. Entonces, así es como se calcula la regresión múltiple en Excel. Espero les sirva de ayuda, colegas. Hasta aquí este video tutorial.